Hablando de, la entrevista en la que abordamos temas de política, economía, salud, gastronomía, arte y temas culturales. Aquí preguntaremos lo que otros no preguntan. Hablando de, la entrevista con William Aguilar. Cada semana un protagonista diferente en Hablando de. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Es un gusto saludarles nuevamente este fin de semana. Estamos muy contentos de poder compartir con ustedes una nueva entrevista, la cual será sin duda muy interesante y desde ya les invitamos a estar pendientes. Quiero agradecer de forma inicial a las páginas y medios que retransmiten nuestra señal. Hablamos de Norte Occidente CV, Nuestra Gente TV, también El Informante de Chalchuapa, Sitio Noticias, Chalchuapa TV, El Vigía de Chalchuapa, Periodismo Sin Fronteras, que transmite desde Sonsonate, Global Noticias y El Metido de Santa Ana Oeste. Y nuestra señal en vivo también se origina en la cuenta de YouTube, que es El Señor Metido 3D. Ahí nos puede encontrar y gracias a quienes siempre están pendientes de cada uno de los segmentos de noticias que transmitimos y las entrevistas de cada sábado. Hoy nos acompaña el psicólogo y pastor de la Iglesia Roca Fuerte, el pastor Marlon Sánchez, para poder hablar acerca de temas diversos que tienen que ver con el comportamiento de nosotros, los seres humanos, y hay temas a los que les tenemos temor de hablar y de desarrollarlos, pero cómo afectan emocionalmente algunas cosas cotidianas, como por ejemplo el uso constante del celular, la computadora, la tablet y otro ayuda tecnológica que muchas veces se convierte en una situación difícil para los seres humanos. Vic, gracias por venir, gracias por permitirnos poder hablar con usted y poder abordar este tema tan interesante. Bienvenido, doctor. Un placer, gracias a Conferencia William, que siempre está al pie del cañón, como decimos, trayendo temática que es constructiva para nuestro pueblo, para nuestra sociedad, y por ahora estamos aquí para poder aportar en lo que se puede. Muy bien, yo quisiera comenzar hablando acerca de cómo la tecnología aporta a los seres humanos, digamos, la oportunidad de poder desarrollarnos, pero también se convierte en una situación que puede complicar nuestras vidas. En redes sociales es común ver videos de niños que si no tienen el teléfono, si no tienen la tablet, se comportan de una manera violenta y atacan a los papás, a los abuelos, a los tíos y a quien sea, con tal de tener el control de un aparato tecnológico. ¿Por qué está pasando esto, pastor? ¿Qué sucede con eso? Sí. Mire, esa es una gran pregunta que me la hacen generalmente en muchos lugares. Lo que sucede es que los dispositivos electrónicos nos permiten acceso a aplicaciones, juegos que están diseñados para apelar al sistema de recompensa del cerebro. De hecho, hay algunos debates que se están dando con respecto al desarrollo de las aplicaciones y hay acusaciones contra ciertas compañías que deliberadamente sus programadores están diseñando juegos, aplicaciones que son adictivas y que apelan directamente al sistema de recompensas. Ahora, ¿qué es lo que sucede con el niño? El niño está en su proceso inicial de maduración. El cerebro y el sistema nervioso tienen un proceso de maduración neurológica. Cada mes, incluso con los niños, cada mes marca la diferencia. O sea, los niños tienen cambios neurológicos de un mes a otro, no digamos de un año a otro. Entonces, ellos están en el proceso de maduración. Y en esta edad, cuando ellos empiezan a crecer, de los 4 o 5 años en adelante, cuando ellos ya empiezan a entrar en interacción social, ya porque ya desarrollaron la marcha, ¿verdad? Y eso le permite al niño estar en contacto social. Entonces, en esas edades es donde se tiene que empezar a trabajar el niño. Pero, ¿qué sucede? Los padres, por estar ocupados, no critico a ningún padre, le dan el teléfono al niño, le dan el aparato móvil al niño, le dan la tablet, la computadora, cualquiera de los dispositivos, para que el niño se entretenga. Entonces, ¿qué sucede? Ellos mismos están generando una adicción al teléfono, a los dispositivos electrónicos, porque no le están permitiendo desarrollar el autocontrol. Entonces, la maduración cerebral se va condicionando a el contacto
contacto con los dispositivos electrónicos. Por eso esos niños que se comportan así ya agresivos, es como que usted a un borracho, vamos a poner el ejemplo, o a alguien que quiere bebida alcohólica, no le dé la bebida, o a alguien que quiere droga, no le dé la droga, va a matar, va a asaltar, va a robar por conseguirlo. Y esto está sucediendo en un plano tal vez no tan violento con los niños, pero sí en un comportamiento que no es el deseado. Entonces, esto es bien delicado porque no sabemos nosotros el daño que le estamos haciendo al niño a largo plazo. Cuando este niño vaya a la escuela, cuando este niño vaya al colegio, no va a aguantar estar sentado 35, 40 minutos que dura la hora clase poniendo atención al profesor, porque su maduración neurológica no es óptima para la actividad escolar. Es un peligro grave. Ahora, aquí sucede algo interesante también, que este tipo de cosas ha roto con las relaciones interpersonales. ¿Por qué? Yo no sé si a usted le pasa, pero uno visita una familia y solo encuentra al papá y a la mamá. Y los hijos, ¿y qué tal? Y los muchachos, ¿qué? Ahí están en su cuarto. Encerrada. O en el teléfono o en la computadora. Es decir, hay un rompimiento de las relaciones interpersonales, lo cual afecta también a los jóvenes. ¿Por qué? Porque no logran muchas veces oportunidades de trabajo, oportunidades extras que puedan tener, pero está rompiendo con las relaciones interpersonales. Iniciado esto está ocasionando una situación muy complicada. Las personas, yo pienso que no le estamos dando la atención que deberíamos darle. La pandemia vino a agudizar esta situación, pero el problema es que las habilidades sociales son fundamentales para el desarrollo de la personalidad de un sujeto individuo. Pues, ¿qué sucede cuando la persona se aísla y entra en contacto solamente con el mundo digital? Pierde las habilidades sociales, o sea, se le va olvidando cómo es la interacción con otros seres humanos. Y hay personas que hoy por hoy hay algo que se llama el síndrome de la caverna, así se le llama eso. Son esas personas que usted dice que prefieren estar encerradas, aisladas, en lugar de estar en contacto con las personas, en lugar de estar disfrutando de un buen café, de una buena conversación. Ellos prefieren estar aislados. Ahora, ¿cuál es el peligro? ¿Cuál es el peligro de este tipo de comportamiento? Cuando nosotros somos interrelacionados con otros seres humanos, generalmente intercambiamos ideas, no solamente ideas, sino que intercambiamos contactos. Y el contacto produce endorfinas en el cerebro, produce sustancias bioquímicas que ayudan al torrente sanguíneo a mantener la sensación de bienestar en el cuerpo. Entonces, por eso las personas que tienen este tipo de comportamientos regularmente sufren a veces ansiedad, sufren a veces depresión, sufren a veces alteraciones en su estado emocional, porque no están recibiendo el estímulo que el cuerpo necesita para desenvolverse. Es decir, el contacto social es indispensable para el desarrollo humano. Sin interacción social, el humano no puede vivir. No fue creado ni fue diseñado, y si lo queremos ver de la perspectiva naturalista, no evolucionó en la soledad, evolucionó a través de contactos sociales. Ahora, el síndrome de la caverna tiene un problema sumamente serio, porque la gente no interactúa de forma directa, pero sí indirecta con otras personas en las redes sociales que probablemente ni existan, o sea, en encuentros y otros. ¿En qué es el problema? Exacto, o sea, es decir, el problema no solo radica en que me aíslo de las personas comunes y corrientes, sino hago relaciones, platico con gente que no conozco, que no sé quién es, que solo tiene una foto ahí en un perfil de una plataforma y comienzo a interactuar y a darle información de mi vida sin saber realmente quién es. ¿Quién está al otro lado? Exacto. Entonces, ese es el riesgo que se corre con este síndrome de la caverna que es común en el mundo. Y el problema es que como el ser humano necesita la interacción social, va a buscar esa interacción en las redes. Y ahí está el peligro, porque una persona que está en un estado ansioso o depresivo es vulnerable. Es vulnerable a lo que la persona que está chateando con él o mensajeando con él le está diciendo. Es así como a veces ya se han dado casos de señoritas que las han violado, que han necesitado a un lugar, supuestamente un jovencito adolescente de su misma edad, pero al llegar al lugar no existe tal adolescente, lo que hay es un pedófilo o un abusador sexual. Entonces, no vamos a decir que todo es malo, pero ya se han dado casos
Los padres deben de ser muy observadores de este tipo de comportamientos. Ahora, ¿qué es recomendable hacer? Porque es que no solo vamos a señalar, sino Sí, también vamos a qué es recomendable hacer en este caso, porque no podemos quitarle a los niños, a los jóvenes, la oportunidad de que también aprendan, en pero parte de ahora. debe tener reglas. ¿Qué reglas son las que deberíamos de ponerle a nuestros hijos, a los jóvenes y a los... Bueno, lo primero que les puedo recomendar es tener una buena dinámica familiar. La dinámica familiar tiene que ver con los tiempos de interacción de la familia tiene. Porque podríamos poner las reglas nada más, pero si no hay una dinámica familiar, las reglas no van a funcionar bien. Las reglas funcionan bien cuando van acompañadas de una dinámica familiar. Si vamos a tener tiempo en familia, es tiempo en familia. Pero todos vamos a colaborar. No vamos a poner las reglas y después nosotros los padres somos los primeros en quebrantarlas. Si no, vamos a tener un tiempo en familia, van a tener un tiempo para su interacción digital, pero también un tiempo para pasear, también un tiempo para comer. Ahora en la mesa nadie usa el celular, sí, porque estamos comiendo. Cuando vamos a ir a pasear a algún lugar, a bañarnos a una piscina, nadie va a usar el celular durante tanto tiempo. Que haya una, vamos a decir así, una regulación en el uso de la tecnología. Hay padres que cuando la adicción ya es demasiada en los hijos, la recomendación que les damos es que desconecten por la noche. Porque hay un problema, licenciado, que muchos jóvenes, bueno, ahorita ya viene el fin de año, vamos a ver cuántos no van a salir aplazados porque se desvelaban chateando toda la noche. Y al día siguiente iban a dormirse a las clases. ¿Por qué? Porque el tono óptimo del cerebro no va en las condiciones necesarias. Entonces, hay padres de familia, cuando ya en casos muy severos, nosotros recomendamos que desconecten el wifi por las noches y que este wifi esté en un lugar donde ellos no puedan tener acceso. Hay restaurantes o lugares en otras latitudes del mundo en donde una de las obligaciones es que usted va a entrar a comer y tiene que dejar su celular. Es decir, lo ponen en un casillero y usted no lo toca. ¿Por qué? Porque la idea es que haya interacción. Hay una convivencia. Sí, que haya la convivencia. En otros países, licenciado, es tan complicado esto porque hay países donde el wifi es libre. Sí. Está en todas partes donde usted va, en un parque, en una plaza. Entonces, hay pequeños puertitos donde dice espacio libre wifi. Es decir, como que dice que quiera platicar con otro ser humano de carne y hueso, venga. Correcto. Es por eso, porque se vuelve demasiado adictiva esta situación. Ahora, ¿a qué me pueden llevar este tipo de situaciones? ¿A qué lleva, qué decisiones negativas, digamos, o positivas me puede llevar el uso de las redes sociales, por ejemplo, que son muy buenas herramientas, como siempre se he dicho? Por acá hay unos mensajes que dicen saludos, un buen programa, dice William Ramos, muchas gracias. Rosario de Castaneda dice saludos y bendiciones, muchas gracias a quienes ya están comentando. Pastor, le pregunto esto porque también las redes sociales pueden ser una herramienta negativa para una persona que esté pasando por una crisis emocional, porque todos pasamos por esos altibajos y las redes sociales pueden ser una herramienta para tomar decisiones que no son las mejores para nuestra vida. ¿Qué tipo de decisiones negativas son las que uno puede tomar en estas condiciones utilizando herramientas como el internet? Pues aquí vamos a embarcar algo que está sucediendo en el suicidio. Esa es una de las malas decisiones que muchas personas están tomando. Una persona que ya está en depresión crónica, piensa que es contenido nocivo, porque lamentablemente las plataformas no censuran el contenido gratuito para que se lo. No así la televisión, que tenía un poco de más responsabilidad. ¿Se acuerda usted que pasaban un pequeño anuncio antes que decía apto para mayores de 13 años? Había una clasificación, ¿verdad? Sí, ¿Se bueno, recuerda usted, licenciado? Todavía. A, clasificación C. Entonces, eso era de acuerdo a las edades de las personas a las que se les iba a exponer este contenido. Pero en las redes sociales no hay censura. Entonces, una persona que ya está vulnerable, vamos a poner el caso de un joven, un adolescente, que ya está vulnerable emocionalmente y empieza a consumir contenido nocivo, donde le están estimulando abiertamente a quitarse la vida, le están estimulando abiertamente a cortarse. Hoy es bien común los adolescentes, las cortaduras, las autolesiones que se infringen ellos mismos
Entonces, ese es el peligro que también se corre, tomar entonces decisiones de atentar contra su propia vida. Que son prácticas conocidas como los trends, por ejemplo. Correcto, se Que vuelven. cortan la respiración y vamos a seguir hablando de este tema. Vamos a ir a un pequeño corte para seguir hablando de este tema de por qué tantos jóvenes están tomando esa decisión tan nociva para su vida. Quiero agradecer nuevamente a nuestros amigos de Vilaxa que patrocinan este programa. Vilaxa tiene un número fácil, que es 2440-2000. Su principal marca es el agua Mercury y usted puede pedirla al 2440-2000, que es el número fácil, para hacer sus pedidos de jugos, de lácteos y productos como el agua que hoy tenemos acá en nuestro oficio. Muchas gracias. Vamos a la pausa. Ya regresamos. El profesor Ricardo Saz ha puesto en práctica lo aprendido en el arte de la pintura. Ricardo Saz dedica 6 días de la semana a la creación de obras con diferentes estilos, pero también es uno de los máximos exponentes del arte en El Salvador y diferentes países. La vocación de Ricardo Saz lo ha llevado a transmitir sus conocimientos a niños y jóvenes de la zona de Chalchuapa en Santa Ana. El profesor Ricardo Saz también se dedica a la restauración de imágenes de diferentes parroquias del país, utilizando los materiales más modernos para la restauración, lo que lo ha llevado a recibir reconocimientos nacionales y extranjeros. Intermedios Digitales. Somos un grupo de medios creados para llevarte la información veraz y oportuna. Noticias, entretenimiento, análisis y entrevistas. Intermedios Digitales, multiplataformas, la generación de la información. Muchas gracias por continuar con nosotros. Seguimos hablando acerca del tema con la responsabilidad que se tiene que tener o el cuidado que se debe tener en las plataformas de redes sociales, pero también el uso responsable del Internet para no afectar a nuestros niños y jóvenes. Y hoy nos acompaña el psicólogo y pastor Marlon Sánchez, él es pastor de la iglesia Rocafuerte. Aparte también es evangelista, pero la psicología es uno de los temas que más le apasiona. Lo veía yo en la televisión nacional hablando acerca de estos temas y se le veía muy apasionado. Quiero saludar a nuestros amigos que retransmiten nuestra señal, no Occidente Seguro, nuestra gente TV, el informante de Chalchuapa, Centro Noticias, Chalchuapa TV, el Día de Chalchuapa, Periodismo Sin Fronteras, que por ahí nos estaban saludando también en un comentario. Gracias. Saludos hasta Sonsonate a nuestros amigos de Periodismo Sin Fronteras, Global Noticias Chalchuapa y el Metido de Santa Ana Oeste. Y además a quienes nos ven a través de la plataforma YouTube, que es el Señor Metido 3D, nuestra plataforma. Gracias
de verdad por sus saludos y comentarios. Siempre le recomendamos suscribirse, tocar la campanita para que le caigan las notificaciones de nuestras transmisiones en vivo como la de hoy. Bueno, y seguimos platicando con el pastor Marlon Sánchez y hablábamos un poco acerca de esas decisiones erróneas que hemos estado viendo, en donde personas muy jóvenes que están en lo mejor de su carrera estudiantil deciden tomar decisiones tan radicales de quitarse la vida. Y las redes sociales muchas veces se convierten, digamos, en una de las cosas que impulsa. Bueno, el país tiene una ley reciente que acaban de estar estudiando, por ejemplo, los fiscales auxiliares de la Fiscalía General de la República, valga la redundancia, por el tema de aquellos que inducen al suicidio, porque es sumamente delicado y muy común que en un mensaje alguien le diga, bueno, sé lo que querrá, no se está dando cuenta que está cometiendo un delito cuando hace esto. Entonces, pero los jóvenes muchas veces toman esa vía fácil en la vida, arriesgando, digamos, perderlo todo, porque a veces, por ejemplo, toman tóxico, un veneno que no se mueren, pero quedan afectados para toda su vida. Entonces, pastor, ¿cómo debemos tener cuidado como padres de familia para evitar que esa nocividad de las plataformas digitales llegue a nuestros niños? En primer lugar, tenemos que cultivar una relación saludable entre las estructuras de lo que es los padres, los hijos y los hermanos. Esa relación no se debe de perder. O sea, a pesar de que estamos en un mundo, vamos a decirlo así, tecnológico, digital, donde ya el teléfono celular es hasta una herramienta de trabajo, sin ella pues ya difícilmente nos podemos desenvolver socialmente hoy en día, pero la relación, la cercanía entre los padres y los hijos es fundamental para mantener ese nexo. Porque si esa conexión se pierde, cuando las ideas suicidas comienzan a aparecer, nadie se va a dar cuenta. Y ahí es donde se vuelve peligroso esto. Es decir, hay aplicaciones que se instalan en el teléfono y te ayudan a controlar el tiempo en pantalla. Sí. Entonces los padres deben dialogar con los hijos, llegar a un acuerdo y decirle, hijo, esta aplicación la vamos a tener todos en esta casa, y el tiempo en pantalla va a ser tanto en la casa. Sí. Para que esa conexión, para que esa relación interpersonal no se pierda. Porque si la relación interpersonal entre los padres y los hijos no se está dando, ahí tenemos la primera puerta de entrada. Todo padre y todo hijo van a querer compartir un momento en familia. Pero si nosotros nos vamos descuidando, esa presión, ese cariño, se va perdiendo y lo vamos extrapolando o trasladando hacia otro tipo de relación. Y ahí hay un problema. Entonces, lo primero es cultivar una buena relación. Una buena comunicación entre los padres, los hijos y los hermanos. Debe de haber esa conexión. Ahora, pero otro de los problemas es que muchas veces los padres son peor que los hijos, es decir, más viciosos. Exacto. O sea, y lo voy a poner yo como ejemplo. Algunas personas me preguntan, por ejemplo, si veo TikTok. Yo les digo, por ejemplo, mencionar una plataforma que TikTok yo veo muy poco, porque TikTok uno pasa, y cuando viene a sentir ha pasado media hora, una hora de la vida, y me estoy riendo como loco, porque soy loco yo solo de las cosas que estoy viendo. Entonces hay plataformas que se vuelven, digamos, un poco más, que atraen más mi atención. Y los padres a veces somos, es decir, la mamá le está hablando, el hijo le está hablando a la mamá y la mamá no le pone atención, pero está en YouTube. Por eso es que yo les decía que se debe cultivar una buena comunicación entre los sistemas, tanto el padre, los hijos, los hermanos. O sea, aquí hay una responsabilidad de todos. Y cuando los padres han caído en ese problema, pues se vuelve más complicado, porque a veces el padre no le gusta que el hijo le diga nada. Entonces ahí hay una complicación fuerte. Vamos a ir a una pausa rápidamente y al volver seguimos hablando de este tema que, digamos, es interesante poder abordarlo porque nos desenmascara como padres, nos desenmascara como hijos y obviamente la tecnología es muy buena, pero bueno, vamos a ir a un corte y ya regresamos.
El profesor Ricardo Saz ha puesto en práctica lo aprendido en el arte de la pintura. Ricardo Saz dedica 6 días de la semana a la creación de obras con diferentes estilos, pero también es uno de los máximos exponentes del arte en El Salvador y diferentes países. La vocación de Ricardo Saz lo ha llevado a transmitir sus conocimientos a niños y jóvenes de la zona de Chalchuapa en Santa Ana. El profesor Ricardo Saz también se dedica a la restauración de imágenes de diferentes parroquias del país, utilizando los materiales más modernos para la restauración, lo que lo ha llevado a recibir reconocimientos nacionales y extranjeros. Intermedios digitales. Somos un grupo de medios creados para llevarte la información veraz y oportuna. Noticias, entretenimiento, análisis y entrevistas. Intermedios digitales, multiplataformas, la nueva generación de la información. Bueno, muchas gracias por continuar con nosotros. Gracias. Estamos platicando con el pastor Marlon Sánchez y estamos hablando acerca de cómo las plataformas de redes sociales, el internet, puede cambiar nuestra vida para bien o para mal, porque también hay que verle la parte positiva a las redes sociales y yo creo que es bueno también decir que las redes sociales se convierten en un puente de comunicación con personas que hemos dejado por años de no hablar y que nos vamos y nos los encontramos ahí y que nos ayudan, digamos, a poder tener esas relaciones interpersonales, pero también pueden ser dañinas. Y hablábamos acerca de cómo nosotros como padres debemos ser responsables. Por ejemplo, mi hija, me pongo como ejemplo porque puedo hablar de mí, no puedo hablar de otro padre. Pero yo, por ejemplo, he dicho que 1 hora en la mañana puede platicar con sus compañeras de escuela que platican en los grupos y todo, pueden jugar, y 1 hora en la tarde o en la noche, bueno. O sea, es decir, 2 horas al día. Lo demás tienen que jugar con... en el mundo real. Sí, exacto. Y ayudar en la casa también, sí, es decir, le enseñamos a que ayude también en la casa. Entonces, ese tipo de cosas son buenas hacerlas. Claro que sí. Eso es lo que me refería antes de la pausa, sí, en la dinámica familiar. La dinámica familiar consiste en todos esos momentos que la familia planea para que sucedan. Entonces comenzamos ahí la hora de levantarnos, la hora de preparar el desayuno, después del desayuno quién va a lavar los trastos después de desayunar, quién va a ayudar con la limpieza, quién va a lavar el sanitario, después de esto el tiempo de estudio. Sí, si estudia por la tarde, por la mañana va a hacer 1 hora de repaso. Sí. Entonces, todas esas dinámicas no se deben de descuidar, pero cuando no tenemos una estructura en el hogar, cuando la dinámica no está estructurada, allí hay una crisis, porque el joven se levanta a la hora que quiere, se acuesta a la hora que quiere, se levanta a las 11:30 a buscar desayuno. Sí. Y está almorzando a las 3:30 de la tarde. Y usted no le puede llamar la atención porque le sale más molesto. Le sale más molesto. Y eso sucede porque no hay reglas claras y no hay una dinámica definida. Sí. Entonces, eso no debemos nosotros de descuidarlo. Nosotros no debemos de descuidar la dinámica familiar porque es muy importante, ¿verdad? Si no hay una dinámica familiar estructurada, cualquier otro tipo de elemento ajeno al núcleo de la familia puede volverse nocivo. No solamente las redes, sino también puede ser cualquier otro tipo de entretenimiento, puede llegar a afectar la relación familiar y puede volverse nocivo para ahora, pastor, hay una cosa bien interesante también que hay que ver, y es que esas actitudes de los muchachos, de los jóvenes, se van desarrollando conforme van creciendo, pero también depende de cómo yo lo eduqué
en la maduración de su Sí, cerebro. sus primeros años de vida son ¿Verdad? fundamentales. Entonces, muchas veces la gente le tiene miedo a pegarle o a regañar o a castigar a su hijo de pequeño, pero no se da cuenta que lo que está haciendo es permitir que cuando sea grande desarrolle actitudes negativas. Es bien importante que haya corrección en el hogar, ¿verdad? Si no hay corrección en el hogar, el niño se va a desenfrenar. Fíjense que la educación en casa es el fundamento del desarrollo de la personalidad en el ámbito fuera del hogar. Sí. Entonces, si en casa yo no le enseño al niño que hay respeto, si en casa yo no le enseño al niño que debe de autorregular su comportamiento, cuando este niño vaya a lugares que no son su casa, no va a saber comportarse. Entonces, debe de haber corrección, siempre deben de haber consecuencias. Tenemos que aprender a explicarles a nuestros hijos que toda acción va a traer una reacción y que todo lo que hagan va a traer una consecuencia. Y estas consecuencias son a lo que comúnmente se le llama castigo, ¿verdad? Y allí pues deben de haber privaciones, deben de haber pérdida de privilegios. Hay algo bien importante que en el hogar se tiene que tener claro. El niño tiene que tener claro cuáles son sus derechos, pero también cuáles son sus deberes. Lo que pasa es que vivimos en una sociedad donde los derechos del niño se han magnificado y se han sublimado. Y ya parece ser que los padres no pueden decir nada porque están de manos atadas. Sí. Pero eso es porque los padres desconocen cuáles son los deberes del niño, que también están normados y también deben de ser practicados y valorados de la misma forma. Por ejemplo, así como el niño tiene derecho a techo, tiene derecho a alimentación, tiene derecho a salud, tiene derecho a educación, y hay un derecho que es el derecho a ser amado. Fíjese qué interesante. Él tiene el derecho de ser amado. Nosotros como padres, cuando él nos quiere dar un abrazo y nosotros decimos, quítate de aquí, le estamos violentando su derecho al niño. Pero parte de las responsabilidades que el niño tiene también, no solo sus derechos, sino también sus obligaciones, es colaborar en la casa, fíjese, licenciado. Eso es parte de las obligaciones de un niño y todo eso está normado. Y la psicología y los organismos que trabajan por las normas de convivencia en los hogares, los derechos humanos también lo han normado. Es parte de la responsabilidad del niño ayudar en las tareas del hogar, es parte de la responsabilidad del niño realizar sus tareas escolares, es parte de los deberes del niño respetar a sus padres y obedecerlos. Verá qué interesante, y ese es el fundamento. Cuando nosotros conocemos eso y sobre esa base establecemos nuestra dinámica familiar y el castigo y las reglas, el castigo no tiene por qué volverse severo y destructivo, simplemente es la pérdida de privilegios, es la privación. Por ejemplo, los videojuegos esos no son derechos, ese es un privilegio que los padres le dan a los hijos. La televisión no es un derecho, es un privilegio que los padres le dan a los hijos. Un teléfono celular no es un derecho, es un privilegio que los padres le dan a los hijos. Dinero para introducirle crédito o saldo a un teléfono, eso no es un derecho, eso es privilegio que los padres le dan a los hijos. Entonces, para que haya una corrección sin incurrir en los abusos, nosotros tenemos que aprender que el niño, cuando no obedece o cuando emite comportamientos que no son los deseados en el hogar, pierde privilegios. Entonces le explicamos. Le voy a poner un caso de una consulta que me tocó atender hace un buen tiempo atrás. Había un niño que no hacía las tareas y le pegaban al pobrecito y algo ya, como decimos en buen salvadoreño, curtido. Ya curtido. Para los que van a ver en otro país, ¿verdad? Curtido es cuando ya demasiado se ha abusado de algo y ya no le hace efecto. Ya no le hace efecto. Entonces me lo llevan y me dicen, mire, yo a este niño ya no hay lo que hacer, ¿verdad? Ya le pegué, ya le hice todo. Entonces, pues parte del trabajo terapéutico es la entrevista a profundidad, ¿verdad? Que nosotros tenemos que hacer una entrevista a fondo para encontrar cuáles son aquellos aspectos, vínculos que no están conectando bien en el funcionamiento familiar. Sí. Entonces, encuentro yo de que este niño tenía un severo problema de abuso de los juegos. Él jugaba en el teléfono celular. Él no tenía plataformas porque era un niño todavía como de unos 11 años. Entonces los papás no le daban permiso de tener Facebook ni nada. Pero el videojuego era su delirio. Entonces empezamos a tratar con él y yo le expliqué a la madre de familia que ese era un privilegio. Y para poder acceder a videojuegos también tiene que tener crédito porque van comprando como ciertos
Avatar. Bueno, hay un mundo inmenso en eso. Entonces, el niño jugaba. Entonces yo le digo a ella, ok, le dije yo al niño, después de hacer la exploración, le digo yo a la madre, a partir de ahora, el celular le va a quedar suspendido hasta que en la próxima consulta me traiga todas las tareas hechas. Hay un momento en que el terapeuta tiene que jugar un rol de figura parental cuando hay ausencia. Sí. Entonces, sabiendo yo esos aspectos, esas pericias teóricas, pues hago esa intervención. Porque la madre ya había perdido toda autoridad. Ajá, entonces me hago una coalición con la madre de familia y hacemos este cambio. Entonces yo vi que el niño entró en crisis, sí. E inmediatamente sí. Aquel pobre entró en crisis y comenzó a suplicar que no, que por favor, y que él iba a cambiar, y ya estaba convenciendo a la mamá. Y yo le dije, no, le dije, aquí perdiste tus privilegios, y para que los puedas recuperar, en 8 días te voy a tener de nuevo en la consulta, y yo espero que tus tareas vengan hechas. Todas las tareas iban hechas, la siguiente consulta, nítido todo. Entonces le dije yo, ahora vas a recuperar el teléfono, pero vas a recuperar media hora nada más al día. Y así fuimos gradualmente hasta que logramos que el niño se volviera responsable con sus tareas y aprendiera a disfrutar de sus horarios de juego. Entonces, esto es muy importante. Son privilegios. Todo esto, licenciado, que se le ha dado a nuestros hijos, son privilegios que los que venimos de por allá por los 80 jamás, nunca tuvimos privilegios, ¿verdad? Nosotros no tuvimos privilegios, sencillamente nos criamos con limitaciones y sabíamos agradecer un sorbete, un ice cream, un helado que nos compraran, ¿verdad? Para nuestro cumpleaños, en el único tal vez que comíamos un sorbetillo, y eso nos hizo crecer con una perspectiva diferente de la vida. Ahora, esta generación está creciendo con demasiados privilegios y es un problema porque pueden llegar a sentir que es obligación de los padres darles esos privilegios, y eso es completamente falso. Como usted lo dijo, estamos desenmascarando ese mito aquí. Yo creo que es bueno también, y por acá le han enviado un saludo, dice Cindy Magali Hurtado, dice, saludos Pastor Marlon, por ahí lo están saludando. Y bueno, gracias, Cindy. vámonos, aquí es espinoso el tema. Aquí estamos entrando en terreno escabroso. Pero vámonos a la parte religiosa, es decir, esto no aparta a nadie, es decir, afecta las plataformas o esas cosas tan modernas como el internet, afectan a todos. No importa si es católico, evangélico, mormón, todo. Es decir, hay un problema generalizado. Sí, correcto. Y en la iglesia, ¿cómo se trabaja con este tema, pastor? Bueno, licenciado, nosotros en lo que es, puedo hablar al menos de lo que es Rocafuerte, que es donde yo pues soy parte del equipo pastoral. De las demás congregaciones no sé cómo lo estarán abordando. Nosotros en Rocafuerte lo que estamos haciendo es que estuvimos dando una serie de conferencias sobre la dinámica familiar, derechos y deberes del niño, a la luz de la Biblia, a la luz de los derechos humanos. Estuvimos hablando sobre los modelos de crianza, cómo se debe de criar al niño, los patrones de crianza que hay, la salud mental en la familia. Estuvimos dando una serie grande, por lo menos quizás unos 6 meses, solo sobre temáticas relacionadas a la familia y a la familia en la actualidad. Porque la familia en los 90 fue un rollo, en los 2000 fue otro, y hoy, en este 2023, es otra la historia. Entonces estuvimos dando toda esta serie de conferencias y terminamos dando la parte administrativa en el hogar, ¿verdad? Cómo mantenernos libres de deudas, de finanzas, porque también estos privilegios pueden llevarnos a endeudarnos como padres, que nuestro hijo quiera tener un iPhone 15 o 20, no sé en cuál irán ahorita, estoy un poco descontinuado, que quiera tener lo último de la tecnología, puede llevar a los padres a sentirse presionados a adquirir deudas. Entonces estuvimos hablando toda esta serie de conferencias todos los días viernes a partir de las 6:30, estuvimos dando todas estas conferencias, porque sí, como usted lo dice, habían situaciones donde habían niños y adolescentes que estaban, sus padres nos decían, mire pastor, este cipote lo quiere pasar aprendido ahí en la computadora, y no son cosas del estudio, ¿verdad? Sino que quiere pasar jugando, tanto
videojuego en línea que hay ahora. Sí. Hablamos también un poquito sobre el peligro de que ellos jueguen en línea con gente que no conocen. Eso es muy delicado. Vamos a ir a una pausa. Debimos de haber hecho la pausa antes que, que pasara el tren de aseo, tren de pero bueno, aseo. pero a cada cosa hay que aprender a disfrutarla. Y quiero agradecer a nuestros amigos de Dilaxa con su marca agua Hawaiian Cool que distribuyen desde Santa Ana el 2440-2000. Y está muy buena esta agua Dilaxa, yo no la no, había probado, licenciado. Yo le recomiendo que a la iglesia, a la cafetería de la iglesia. Vamos a introducirla porque... Sí. Está bien rica, se siente que tiene los electrolitos necesarios para la hidratación. El señor productor tiene los contactos ahí para que le puedan apoyar. Así que bueno, gracias a nuestros amigos de Dilaxa. Recuerde para sus pedidos al 2440-2000. Y antes de que se me olvide, todavía los padres de familia que desean inscribir a sus niños en el curso de verano que está realizando el profesor Ricardo Sass aquí en el taller Estudio Arte en las Manos, tienen tiempo para inscribirse todavía y venir, porque durante el periodo de vacación esto le va a ayudar mucho al tema que estábamos discutiendo, que le va a ayudar a desarrollar otro tipo de cosas, otro tipo de pasiones, porque ya media vez empiece a pintar le va a gustar, se lo aseguro. Vamos a ir a la pausa y regresamos. El profesor Ricardo Sass ha puesto en práctica lo aprendido en el arte de la pintura. Ricardo Sass dedica 6 días de la semana a la creación de obras con diferentes estilos, pero también es uno de los máximos exponentes del arte en El Salvador y diferentes países. La vocación de Ricardo Sass lo ha llevado a transmitir sus conocimientos a niños y jóvenes de la zona de Chalchuapa en Santa Ana. El profesor Ricardo Sass también se dedica a la restauración de imágenes de diferentes parroquias del país, utilizando los materiales más modernos para la restauración, lo que lo ha llevado a recibir reconocimientos nacionales y extranjeros. Intermedios Digitales. Somos un grupo de medios creados para llevarte la información veraz y oportuna. Noticias, entretenimiento, análisis y entrevistas. Intermedios Digitales, multiplataformas, la nueva generación de la información. Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Nuevamente saludo a nuestros amigos que nos ven en diferentes partes del mundo y hoy compartimos con el pastor Marlon Sánchez temas que tienen que ver con la psicología, porque aparte de ser pastor y evangelista internacional, él es psicólogo, y por eso hemos abordado este tema y nos hemos metido, digamos, en una parte difícil, que es mezclar la disciplina de cómo educar a nuestros hijos dentro de la iglesia, pero también dentro de la familia,
porque esto puede llevar al rompimiento, digamos, de las capas familiares y los hijos pueden pensar que cuando usted les pone disciplina es porque no los quiere, pero en realidad es al contrario, pero como nos hemos educado tan mal, pues bueno, terminamos en problemas como padres y nuestros hijos rechazándonos a veces porque creen que todo se trata de no quererlos, pero no es eso. Entonces de eso hemos estado hablando con el pastor Marlon Sánchez y me gustaría quizás, pastor, poder adentrarnos un poco en la parte de la iglesia y hablando específicamente de la Roca Fuerte. Porque usted hablaba, la generación de los 80 jugamos trompo y chibola. Así es. ¿Verdad? Capirucho. Las del 2000 era otro tipo de vida. Ellos Ya empezaban sí. con las computadoras, empezaban a aprender computación en los 80, en los 90. Pero ahora, digamos, 2000. estamos invadidos, porque hoy todo el mundo, bueno, dicen que una persona puede llegar a tener en El Salvador hasta 3 celulares. Impresionante, en un país país subdesarrollado. de extrema pobreza, que todavía no hemos salido de ahí, ¿va? Ahora, el tema es, pues el celular no funciona así nomás, es decir, hay que tener saldo, hay que comprarle chip. Sí, o sea, y bueno, es tan accesible que comprar un chip cuesta $1, pero tiene que ponerle $1 más de saldo, es decir, un paquetito, un paquetito. Los famosos paquetitos, solo aquí entonces, en El Salvador se ha vuelto tan accesible accesible que, pero también se rompe esa línea de interrelación personal que hay. Las iglesias, en el caso de la Roca Fuerte, ya usted decía, han trabajado y han abordado este tema. Realmente el evangélico común y corriente, digamos, porque hay iglesias que son mucho más radicales todavía, pero usan celular porque sí. transmiten en TikTok. Sí. Usted ve los cultos que hoy los transmiten en TikTok. Sí, hasta hermanas con manto. Exacto, entonces realmente la Biblia obviamente fue escrita hace miles de años, pero en algunos textos cualquiera podría interpretar que ya la Biblia hablaba de esto. Por ejemplo, en Romanos, de cuando dice transformados y no sé qué. O sea, hay una serie de cosas interesantes. ¿Habla la Biblia de este tipo de cosas? ¿Ya hablaba la Biblia de esto? Pues fíjese de que la Biblia, en el momento que se escribió, tenía un mensaje para el hombre de su época. Sí. Sin embargo, hay algo que se llama contextualización. Y es que los libros sagrados, por tener la característica de tener revelación divina, no pierden su vigencia. Sí. Entonces, lo que se hace es que se contextualiza, es decir, de acuerdo a la realidad del contexto, se lee la escritura. Entonces, muchos que contextualizan los versículos de esa manera, hablan del libro de Daniel, donde dice que en los tiempos del fin, la ciencia se aumentará. Entonces, algunos se van por esa línea y tratan de asociar la inteligencia artificial, que también es otro tema que ahorita es un boom. Sí. Es un boom ahorita, la inteligencia artificial es lo que ahorita está en auge, ¿verdad? Lo de hoy. Y tratan de asociar la robótica, inteligencia artificial, los viajes espaciales a este versículo, ¿verdad? Entonces, no es malo lo que hacen porque tienen la libertad de poder alegorizar o contextualizar ese versículo, pero en su realidad histórica, ese versículo no estaba refiriéndose a la inteligencia artificial, obviamente no existía. Pero sí es una manera de lectura que en algunos grupos cristianos es común escuchar. Ahora, yo siempre he visto que la discusión, el tema de la vestimenta siempre ha sido una discusión religiosa y obviamente tiene mucho que ver en la parte psicológica, en el sentido de que hay personas que no quieren ir a la iglesia porque es que yo no me he visto así, con vestido hasta el dedo del pie, o sea, no uso la mantelina, ese tipo de cosas, pero ha ido cambiando, conforme los años han ido pasando, ha ido cambiando este tipo de costumbres religiosas, porque son costumbres. Sí, sí, es correcto. Fíjese, licenciado, que eso se debe a algo que se llama hermenéutica. La hermenéutica es la ciencia de la interpretación, pero también la hermenéutica se puede utilizar como un modo de lectura, no solamente como una ciencia interpretativa, que como ciencia nos da protocolos y nos da principios para discernir el sentido exacto del texto,
también la hermenéutica se puede entender como un modo de leer el texto de un grupo específico. En este sentido, hay grupos, como usted lo menciona, que son sumamente radicales y tienen la tendencia prohibitiva. Entonces ellos, por ejemplo, leen textos del judaísmo, del Antiguo Testamento, escritos hace casi 5.000 años atrás, y los aplican de manera literal a la persona de hoy, sin conocer el contexto histórico y el contexto cultural. Entonces, pero como en el grupo de ellos la lectura que se hace es de corte radical, entonces ellos lo ven bien. Pero cuando esto ya se pone a la luz de la ciencia, de la hermenéutica, ya no como una lectura de un grupo selecto, sino como una interpretación científica, entonces muchas veces el texto nos da principios que no es lo que a veces en la primera lectura literal nosotros entendemos. Entonces, esta situación es una cuestión interpretativa, ¿verdad? Y siempre van a haber diferencias, siempre van a haber grupos radicales en todo movimiento, que van a optar pues por un puritanismo extremo, mientras que van a haber otros grupos que van a optar por una conciencia un poco más dinámica, más actualizada, sin violentar los principios morales, por supuesto. Así es que ahí hay un poquito de todo, ¿verdad? Pastor, vámonos a la actualidad. Lo que está sucediendo entre Israel y Palestina es de lo que habla la Biblia, es decir, de los tiempos finales que profetiza la Biblia, porque pues a veces este tipo de tragedias, y lo digo con mucho respeto, se aprovecha por grupos religiosos para decir, ya ven que nosotros lo hemos dicho, estos son los tiempos finales y ya viene el fuego sobre ustedes si no se convierten, y bueno, una serie de mensajes. Hijos del diablo. Exacto. Y ¿es esto realmente está sucediendo? Vaya, fíjese que ahí volvemos a lo mismo, ¿verdad? Volvemos a las escuelas de interpretación. Sí. Cuando se habla de la Biblia siendo un texto tan milenario, pues es imposible que haya un solo modelo interpretativo, ¿verdad? A lo largo de la historia han venido surgiendo diferentes modelos interpretativos. Está el modelo de los rabinos judíos, ¿verdad? La exégesis judía, está la exégesis patrística, que es la de los primeros 4 siglos de la iglesia, la exégesis medieval, que va del siglo IV al siglo XII, la exégesis reformada del siglo XVI hasta el XVII, luego la exégesis histórica crítica del XVII al XIX, del XIX en adelante, está la exégesis posmoderna. Dentro de todos estos modelos se han creado escuelas, y una de estas escuelas es la escuela futurista. Dentro de la escuela futurista hay una escuela futurista que es sumamente radical, y es esa escuela futurista la que cada vez que hay terremotos, cada vez que hay algún tsunami, o cada vez que hay algún acontecimiento, una tragedia, lo relacionan con los juicios del tiempo del fin. Entonces es una escuela específica la que hace ese tipo de hermenéutica, de lectura del texto, y relaciona toda desgracia, todo acontecimiento negativo, ¿verdad?, con el final de los tiempos. Entonces hay otras escuelas que son históricas, hay otras escuelas de diferente concepción, y en eso no podemos nosotros ser dogmáticos, y ahora le explico por qué. Porque si nosotros vamos a ver el libro de Apocalipsis y lo vamos a leer pensando en que el libro de Apocalipsis nos habla del futuro, nadie puede decir esto va a ser así, porque el futuro no lo podemos conocer todavía. Por ejemplo, yo no puedo decir, mencióneme el nombre de un líder político famoso que esté ahorita en boga. Vamos a decir Joe Biden, vamos a hablar de Joe Biden, con todo respeto, ¿verdad? O el presidente de China. Hablemos del presidente de China para que no vayamos a tener... Yo no puedo decir el presidente de China es el anticristo según el versículo 7 de Apocalipsis, capítulo 4. Yo no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque estamos hablando de algo futuro. Yo no puedo asegurarlo. Yo puedo crear una interpretación, una hipótesis hermenéutica que puede llegar a cumplirse, pero yo no puedo decir esta es la única interpretación y esta es la única verdad absoluta que hay. ¿Por qué? Porque yo me estoy aventurando al futuro, y aquí voy a tocar algo bien delicado. En la década del 2000 hubieron una serie de intérpretes de la escuela futurista que se atrevieron a decir que el mundo se acababa en el 2000. Sí. Y no se acabó.
Después vinieron otros intérpretes y vinieron a decir que en el 2012 el mundo se iba a acabar. Y hasta sacaron una película con un montón de maremoto y la gente bien ansiosa y un montón de cosas ahí. Y no sucedió. ¿Por qué razón? Porque Dios no va a estar sujeto a lo que el hombre diga. Dios va a ejecutar sus juicios cuando Él lo diga y cuando Él lo establezca. Yo no puedo obligar a Dios a que castigue a los malos. Si a Dios le ha placido hasta el día de hoy dar oportunidad de salvación y dar oportunidad de arrepentimiento, Él es soberano. Yo solo soy su siervo y debo proclamar su palabra. Entiendo que vienen juicios, entiendo que hay cumplimientos proféticos que yo no los puedo negar y que se escapan a mi comprensión, pero yo no debo de utilizar el terror ni debo de valerme de la desgracia ajena para tratar de ser una labor evangelizadora. Dios no quiere que lo amemos por miedo. Dios quiere que lo amemos por lo que Él es y porque nos dio a Jesucristo para salvarnos. En ese sentido, pienso de que los grupos radicales no deberían de ser, ¿verdad?, tan complicados, ¿verdad? Igual tienen libertad de hacerlo, yo no soy nadie para decirles, pero el problema es que cuando las cosas no suceden, nos vamos todos en el mismo saco. Sí. A todos nos meten en el mismo costal, licenciado. Pastor, sé que usted ha escrito varios libros que tienen que ver con enseñanza dentro de su iglesia también, pero otro tipo de libros. ¿Cuántos libros ha escrito? Fíjese, licenciado, que he escrito quizás como unos 5 libros, 6 libros quizás, más o menos, sí, eso así. Uno es para entrenamiento de líderes, otros 3 son comentarios homiléticos del pastorales del libro de Mateo, del Evangelio según San Mateo. Otros son libros para entrenamiento de ujieres o diáconos, para capacitación de ministerios, y otros que tienen que ver con la estrategia de evangelización. ¿Cuándo Marlon Sánchez dice, me imagino que en su niñez soñaba con ser cantante? Creo yo que los que lo conocemos sabemos que era uno de sus sueños. Pero ¿cuándo decide renunciar de ese sueño de ser cantante de un grupo musical para dedicarse a ser pastor y evangelista? Pues realmente, licenciado, no fue algo que yo decidí, no fue algo, el pastorado no es algo que uno lo busca, no es algo que, es más, ni que uno lo quiere, sino que hay una mística divina, una vocación divina, que se encarna en tu vida de acuerdo a lo que Cristo ha hecho. Y ese fue mi caso. Cuando yo llego al camino del Señor, yo encuentro en Cristo lo que nunca pude encontrar, la felicidad, la libertad. Y al yo sentirme así, yo quería que todo el mundo sintiera lo que yo estaba experimentando. Y eso me llevó a comenzar a hablarle de Jesús, a comenzar a hablar de Dios. Y cuando vine a sentir, estaba tan empapado de las cosas de Dios, que empezaron pastores ya de experiencia, ¿verdad?, ya de años, a decirme, Dios te ha hecho un llamado. Yo en ese momento no entendía qué era eso. Dios te ha hecho un llamado, Dios te ha hecho un llamado. Y así empecé por estudiar mi primer carrera que yo estudié, que es una licenciatura en teología. Yo dije, bueno, si yo tengo un llamado, necesito conocer la Biblia, porque no voy a ir a predicar mentiras ni a inventármelo. La gente dice, este tiene buena terapia, hacerte pastor o hacerte psicólogo. No, esta es cuestión de estudiar. Entonces entro en esa dinámica y habiendo profundizado más en la Biblia, pues sí me doy cuenta que había en mí un interés ya de dedicar mi vida al servicio de Dios. Pero en un inicio yo no lo busqué, ni anduve ofreciéndome, ni abriendo iglesias en el zaguán de mi casa, como muchos lo han hecho hoy en día, ¿verdad? Sí. Dicen, Dios me llamó, tuve un sueño, y abren el portón de su casa y dicen, y esta es la iglesia Peña de Oreo, le ponen cualquier nombre. Y de repente se cierra, y ya no hay nada ahí. No los había llamado Dios, ellos se fueron a meter. Cuando es un llamado de Dios, va a perdurar a lo largo de los años y va a dar fruto, por supuesto, y fruto positivo. ¿Y es cierto que lo llamaron de un grupo para que fuera cantante? Pues para que cantara, no en esos años, sino que para que tocara las percusiones, los timbales. A mí me ha encantado la música desde mi niñez. Yo he sido amante de la música. Mi hermano es un gran músico. Yo no tengo los dones que él tiene, pero me gustaba la música. Juan Carlos. Sí, Juan Carlos. Él toca piano, guitarra, bajo. Entonces, en esos años estaba la famosa Raza Band, y a mí me salió la oportunidad para audicionar como timbaletero de la Raza Band. Yo en ese tiempo tocaba timbaleta, y pues mi sueño era tocar, imagínense, la Raza Band era la Raza Band en aquellos años. En los 90. Pues sí, era la Raza Band, era quien no quería sonar
Ellos tenían un ritmo tropical muy sabroso que a mí me encantaba en esa época y me salió la oportunidad de ir a una audición. Y ese fin de semana yo acepté a Cristo. Ujú. Como que ya Dios dijo, no te voy a dejar ir allá porque si te metes ahí ya no te rescato. Sí. Y ya no fui a la audición, me quedé con las ganas de ir a las audiciones. Ellos estaban buscando un percusionista en ese tiempo y no fui, me quedé con el deseo de ir y a la larga pues le doy gracias a Dios porque ahora el cantante que yo admiraba, ahora también anda cantándole a Dios, que es William Panameño, Sí, sí. que en ese tiempo él era cantante de la Raza Band, Sí. ahora también él es un evangelista y le sirve a Dios. De repente lo puede traer aquí para que lo conozcan, ¿verdad? Aquí Por favor. su público, Sí, ¿verdad? claro, y claro. escuchen su historia de Sería cómo interesante cómo él conocer. vivió su vida en las orquestas, ¿verdad? Sí. Y por muchos años. Y tiene un testimonio muy fuerte. Muy bonito. Él fue liberado del alcoholismo, bien interesante. Hay una cosa, pastor, que todavía me da escalofríos de recordarla. Y hoy nos vamos a pasar un poquitito el tiempo, unos minutitos nada más, solo porque me gustaría conocer un poco acerca de un momento sumamente difícil que el pastor Marlon vivió cuando murió su hijo. Creo que el sueño de todo padre es que nuestros hijos crezcan, verlos crecer, verlos desarrollarse. Y hay un momento en el que sucede una situación difícil en la vida de él, que yo creo que es para cualquier padre doloroso. Pero la valentía con la que él y su esposa vivieron esa situación llamó la atención, me llamó mucho la atención a mí, porque tenía la fuerza, la fortaleza, probablemente porque es cristiano, diría cualquiera, pero el hecho de ser cristiano no me quita lo ser humano, Así es. ¿verdad? Así ¿Cómo es. fue ese momento, Marlon? Fíjese, licenciado, que fue como usted lo dice, algo que uno no lo espera, ¿verdad? Sí. Todo padre espera llegar al momento en que sus hijos lo entierren, pero nunca un padre espera enterrar un hijo. Ujú. De hecho, esto es tan fuerte, licenciado, que si usted se fija, para un hijo que no tiene padre, hay un nombre, Sí. que es el huérfano, ¿verdad? Pero para un padre que se le muere un hijo, No ni hay, ¿no? siquiera existe un calificativo, porque nadie lo espera y porque eso no es algo que las personas estén queriendo que le suceda. Nosotros pues tuvimos las complicaciones, el niño nació, pero hubo un problema en el inicio de su nacimiento. Él tuvo sufrimiento fetal, ¿verdad? Usted sabe que nuestro sistema de salud es Sí. bastante deficiente, por más que todavía se está tratando, hace mucho camino que recorrer para que los salvadoreños tengamos salud de calidad pública, Ujú. todavía hace falta mucho. Entonces, el niño tuvo sufrimiento fetal porque las personas que estaban atendiendo el parto querían obligar a mi esposa a que lo tuviera normal, porque era su primer parto. Ujú. Pero posiblemente ella por su estrechez pélvica no podía, pero le ponían sueros, son sueros que le llaman sueros abortivos para generar el nacimiento, para estimularla y nada. Entonces ella pasó sufriendo trabajo de parto toda la noche. Ujú. A la mañana siguiente, hasta que llegó el cirujano, la operó, le sacaron el niño por cesárea, pero ya el niño había Ya tenía. aspirado meconio, que es sus primeras heces. Ujú. Entonces, eso le generó una sepsis en todo su cuerpo Sí. y de un día de nacido lo ingresaron en cuidados intensivos en Santa Ana. Y pues ahí comienza una larga batalla para tratar de que el niño sobreviviera. Pasó 15 días en cuidados intensivos, gracias a Dios después de los 15 días salió a cuidados intermedios y de ahí pues ya nos lo dieron, lo llevamos a casa. Pero ese daño inicial Sí. ya él no lo logró superar porque no aumentaba peso. Entonces empezamos una larga batalla con nutriólogos pediatras, alergistas, que llévelo a tal parte, y nosotros íbamos a tantas partes buscando a alguien que nos explicara qué pasaba con el niño, pero no lograron hacer lo que tal vez hubiesen ellos querido, ¿verdad? Con las medicinas y lo que tenía a su alcance, hasta que sucedió algo bien complicado que, digamos, el día miércoles nosotros fuimos con mi esposa a la consulta. El doctor que atendía al niño, el pediatra, que es un pediatra muy bueno, graduado en Chile, él da consultas aquí en Santa Ana, él nos dijo, este niño ya está fuera de peligro, ¿no? Sí. Ahorita va a comenzar a crecer, a ganar peso y a ponerse bonito. Eso fue miércoles. El día viernes, para amanecer sábado, el niño convulsionó en la madrugada. Ujú. Entonces yo le di respiración de boca a boca, como pude lo reanimé y lo llevé inmediatamente al hospital.
En el hospital lo entubaron y no debían haberlo entubado. Sí. Lo entubaron. Cuando yo llego al hospital de Santa Ana, la doctora de turno me recibe con unas palabras amorosas y me dice, este niño viene mal entubado, me dijo, y no respirado de Chalchuapa hasta aquí, me dijo. Yo no me hago cargo si se muere. Esas fueron las palabras, el trato profesional que me dio la doctora que estaba ahí, ¿verdad? De paso a los compañeros médicos, ¿verdad? Que tienen su gremio muy organizado, no sean así con la gente, ¿verdad? Sí. Porque no toda la gente puede autorregularse en un momento de crisis. Sí, claro. Así es como hay casos donde han agredido médicos, porque no toda la gente que está en crisis puede controlar su temperamento. Entonces me dice, yo no me hago cargo si este niño se muere. Entonces yo, ¿qué le podía decir yo, licenciado? Dígame, uno como paciente ahí necesitando ayuda, ¿qué puede alegar? Yo solo le dije, mire, ayúdeme por favor, ¿verdad? Recíbame al niño y ayúdeme, ¿verdad? Haga lo que pueda. Sí. Y así fue que lo ingresaron, lo entubaron con un ambú porque no había respirador artificial, con un ambú estuvo ahí. Y el domingo a las 2 de la tarde el niño falleció. Entonces pasamos por esa situación muy, muy complicada. Fue muy duro para nosotros. Sin embargo, aceptar la voluntad de Dios, que solo Dios puede dar vida y solo Dios la puede quitar, eso nos ayudó. Saber que si Dios hubiera querido, ese niño hubiera vivido. Sí. Y si Dios dijo no, pues no. Y eso no todos lo queremos aceptar. Nosotros lo aceptamos, fue duro, tuvimos que pasar un proceso de duelo, ¿verdad? Por lo menos 1 año, 9 meses, 1 año más o menos, que es lo que dura el duelo. Esto fue en el 2010, licenciado. Ahorita el niño estuviera 13 años, sí, estuviera en su mejor época ahorita de crecimiento, pero no pudimos, el Señor se lo decidió llevar a su presencia. Ahora para mí es pues fácil decírselo ya sano de mi corazón y de mi mente, ¿verdad? Pero en aquellos momentos sí fue muy duro, sentí mucha tristeza y pensaba que nunca iba a volver a ser feliz, que nunca iba a volver a sonreír, que nunca iba a volver a disfrutar la vida. Pero gracias a Dios, aquí estoy. Y mi familia, mi esposa. Igual hoy tenemos un nuevo hijo, está creciendo, tiene 9 años. De hecho, antier cumplió sus 9 años. Ah, bueno, muchas felicidades. Gracias. Un saludo para él y para mi esposa. Bueno, pastor, ha sido muy interesante poder abordar el tema de la tecnología, de cómo también debemos entrar en la parte de la responsabilidad como padres, como hijos, para garantizar una buena salud mental. También recomendaciones y por último esta parte que sé que no es fácil para cualquier padre poder abordarla, pero quiero agradecer su tiempo y la amabilidad y queda abierto el compromiso para que el próximo año, porque ya diciembre ya está completo, ¿va? Completo diciembre. Entonces, para enero bien pudiera ser una buena oportunidad para escuchar a William Panameño y poder hablar del tema de cómo hace esa transición de las orquestas de ser un músico o de un grupo musical tan famoso en el país a ser un evangelista. Sería interesante. Yo le voy a dejar el número de teléfono de William y le voy a mandar en vivo para que lo vea y le voy a decir que la invitación está abierta y que este programa abre sus puertas para que él comparta su historia. Claro. La semana pasada tuvimos un sacerdote aquí sentado. ¿El sacerdote de aquí de la ciudad de Chalchuapa? No, él es de Huachapán. Ahora es de Huachapán, pero para que vean que nosotros no tenemos, digamos, como una línea de religión, aunque yo soy una persona muy, muy fiel creyente de Dios, un hijo de Dios considerado como el señor productor, como el pastor Marlon, pero debemos escuchar a todos. Todos tenemos derecho a opinar, ¿verdad? Pastor, gracias por haber venido. A la orden, licenciado, gracias a usted y gracias a todos los que están transmitiendo, ¿verdad? Retransmitiendo este programa, a todas esas páginas, la verdad, gracias por promover lo bueno. Sí. Promover lo bueno. Muchas gracias. El próximo sábado tenemos una entrevista también muy interesante que vamos a compartir con ustedes. Gracias por habernos acompañado. Les deseamos que tengan un buen día. Tomando agüita. Sí, agüita de Dilaxa. Dilaxa. Sí. Hablando de, la entrevista en la que abordamos temas de política, economía, salud, gastronomía, arte y temas culturales. Aquí preguntaremos lo que otros no preguntan. Hablando de, la entrevista con William Aguilar. Cada semana un protagonista diferente en Hablando de.